Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Gracias por su sintonía. Hoy haremos un balance de la situación social, jurídico-política de la región, particularmente en el Triángulo Norte, pero también un comparativo de cómo está la situación política, social en algunos países centroamericanos que han estado muy de moda en la opinión pública y no por situaciones favorables, sino más bien por temas de intervención política, por temas de persecución, por temas de cierre de medios, persecución religiosa en el caso de Nicaragua y por supuesto el tema vigente en la región, la fiebre por la reelección entre los presidentes centroamericanos. Hoy me acompaña desde El Salvador el abogado y politólogo Wilson Sandoval. Él es coordinador de asesoría legal de la Fundación para el Desarrollo, asesoría legal anticorrupción y también del capítulo de Transparencia Internacional El Salvador. Es un gusto saludarlo, abogado, para la Televisión de Honduras. Gracias por estar con nosotros. Un gusto a la orden y gracias por considerarnos para este espacio. Era importante tener las valoraciones de un profesional de su calibre allá en El Salvador. Y quiero ir directamente al tema que generó, sin duda alguna, mucha polémica a nivel regional y trascendió fronteras centroamericanas, pero sin duda alguna en El Salvador ha sido tema de debate, de discusión, de opiniones diversas. El anuncio del presidente Nayib Bukele que va por la reelección en el 2024 a pesar de la restricción constitucional. ¿Cómo está El Salvador con este anuncio del mandatario? Bueno, como usted bien lo ha mencionado, ha generado toda una polémica, no porque no se esperase el anuncio, más bien creo que la polémica se ha generado porque se da en un momento en el cual no se estaba esperando exactamente. Es decir, algunos tanques de pensamiento, la academia, incluso la sociedad civil organizada, teníamos en proyección de que se iba a venir este anuncio, pero no en este contexto, especialmente un contexto donde El Salvador está pues bastante golpeado en términos financieros y está a la vuelta también de un posible impago a acreedores a finales de este año y principios del año que viene, y en una rampante corrupción que los medios de comunicación han venido señalando de forma constante de la administración Bukele. En ese sentido, como repito, no es sorpresivo, pero no se esperaba en este momento. Creemos que hay una situación en la cual la administración Bukele está buscando medir, ¿no? Hasta cierto punto cuál es la aceptación que va a tener la población sobre la reelección. Nada más el día de ayer, la Universidad Francisco Gavidia emitía el resultado de una encuesta en la cual 6 de cada 10 salvadoreños parecen aprobar la reelección, pero desmienten el hecho de que el 90% lo está aprobando o Ujú. 9 de cada 10. Ya aquí ya se vuelve un poco más complejo, ¿no? Ahora, antes de devolver la palabra, no puedo omitir mencionar de que, sorpresa o no, el anuncio de la reelección riñe con la Constitución de la República Sí. por dos cosas. Uno, porque la Constitución es clara en que la reelección no puede darse, está prohibida, ha sido así por más de 100 años acá en El Salvador, en las diferentes constituciones que hemos tenido, y sumado a ello, pues es un acto que está haciendo de alguna u otra forma tratando de maquillarse con una supuesta, ¿no?, resolución que ha emitido la Sala de lo Constitucional, que entre paréntesis es una sala que fue impuesta en mayo del año Sí, pasado también presidencia de la República, y que supuestamente, pues a partir de esta interpretación que hace la sala, ahora él tiene como la posibilidad de reelegirse. Muy parecido a lo que vimos también en Honduras y con totalmente. Nicaragua. Ujú. Totalmente el mismo panorama, ¿verdad? La eliminación o la institución de una sala constitucional para ubicar a otra afín a un interés político y una Exactamente, interpretación. exactamente. Sí, creo que no podemos perder de vista que este patrón, ¿no?, o este esquema lo hemos visto en Nicaragua, Sí.
con Ortega, cuando también decide tomarse todos los órganos de poder, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Lo vimos pues sin ánimo de causar más polémica aún, lo vimos también en Honduras, ¿no? Con Juan Orlando, si no me recuerdo, que también se toma ciertos organismos de poder con el fin de garantizar, ¿no?, su continuidad. Lo vimos también en Sudamérica con Evo Morales, ¿no?, que hasta incluso llega a aplicar este concepto de que era un derecho humano, ¿no? Y la Corte Interamericana le dice que no es un derecho humano reelegirse. Ujú. Hemos visto también en Venezuela, ¿no?, el mismo esquema con Maduro y el chavismo de tomarse todos los poderes para que estos puedan finalmente abrirles la ruta o el espacio para que puedan atornillarse en el poder. Entonces, nada novedoso en ese sentido, ¿no? Un esquema repetitivo, pero un esquema ilegal, y que a la base de todo eso, pues todos estos gobernantes, y ustedes pues lo habrán podido ver también en Honduras, han sostenido de que el pueblo lo demanda, que el pueblo lo quiere. Ese Bajo es el esa... argumento, y ese es el argumento, disculpe que le interrumpa, ese es el Ujú, argumento que a veces preocupa, porque ujú, al margen, y esto lo sabe mejor usted que yo, que es profesional ujú, del derecho, al margen de tener el respaldo popular, en el caso de que se tenga, no puede usted violentar un principio legal aduciendo que ujú. tiene a la gente de su lado. Exactamente, y eso es uno de los debates donde algunas veces no logran superar la crítica, el oficialismo aquí en El Salvador. Y es que, claro, se les dice, muy popular puede ser, mucho el pueblo lo quiere, por así decirlo, entre Sí. comillas, pero hay ciertas reglas, hay ciertos mínimos que deben de cumplirse. Y es que si esas reglas y esos mínimos dejan de cumplirse, pues estamos hablando de que estamos entrando en una fase donde hay un irrespeto, ¿no? Y también hay un tema de que qué tan democrático entonces es un país cuando se salta sus propias reglas. Y esa es una situación bastante penosa porque tanto en septiembre del año pasado como en este mes, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho de que el gobierno debe respetar sus propias leyes. Y no sé si aquí me voy a entender, es incongruente que quienes están en el poder dicen cumplir leyes, dicen tratar de impulsar de que haya transparencia, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos, pero ellos mismos violan las reglas. Sí. Entonces también aquí hay un tema ético, ¿verdad? Para trasladarnos del ámbito jurídico al ético, y es que en cualquier sociedad que quiere avanzar, especialmente en una ruta democrática, violar leyes no va a traer absolutamente ninguna consecuencia positiva para la sociedad. Es que al contrario, lo que hemos visto, y perdón que vuelva a la experiencia, lo que hemos visto en países como Venezuela, como Bolivia o Nicaragua, es que bajo ese ánimo popular que justifica en teoría violar leyes, lo que ahora vemos es que son sociedades que han caído en una desgracia, ¿verdad? Ujú. Precisamente porque sus gobernantes no cumplen las reglas del juego democrático, del partido democrático, por así decirlo. Y fíjese que tiene que ver con algo que yo escribí hace algunos meses relacionado con nuestra clase política a nivel regional. Son Ujú, expertos en pedir respeto a la ley, pero no ujú, les gusta someterse a la ley y a la transparencia, que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante en el programa. Pero me llamó la atención un dato que usted me brinda con relación a esta encuesta de la Universidad Francisco Gaviria, ujú, porque ujú, eh, el general público ujú, fuera del Salvador es que 83 de cada 100 apoyaban a Bukele. Usted me dice, no, ujú, no es tan la diferencia. Apenas ujú. 6 de cada 10. Y esto prácticamente nos pone en una situación de mitad y mitad prácticamente. Muy poca diferencia. Claro. Claro, y esa creo que es una de las cuestiones bastante retadoras. Lo que pasa es que la maquinaria comunicacional del oficialismo ha sido bastante eficiente en poder trasladar, especialmente hacia el exterior, una situación donde pareciera de que el salvadoreño aprueba absolutamente todo lo que nace del presidente Bukele. Y no es la primera vez que pasa. Lo mismo ha pasado con el Bitcoin. Sí. Más del 70% de la población rechaza el Bitcoin y rechazó la ley Bitcoin.
Pero claro, si el exterior se comunica de que pareciera de que aquí todos utilizamos Bitcoin todos los días y que pagamos una soda Ujú. o pupusas, ¿verdad? Con Bitcoin. Eso es falso. Lo mismo pasa con el tema de la reelección. Ya cuando hablamos de que 6 de cada 10, ya la situación cambia, ¿verdad? Y es que, claro, uno también puede entender de que el salvadoreño de a poco creo que va retomando de que no todo lo que sale o se dice del Ejecutivo puede ser algo que se puede considerar legítimo. Y es que también creo que ha habido un trabajo bastante importante de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación, de poner debate, de hacer un debate sobre ese tema. Ujú. Claro, un debate donde el Estado no participa, pero sí un debate como este paso que tenemos ahorita, donde podemos trasladar de que hay indicios de que esto es ilegal nuevamente, esto es irregular. Eh, pero ojo, que 6 de cada 10 lo valoren así, no significa también de que el Estado esté reculando en ese sentido, porque ese es otro cuento, por así decirlo, ¿verdad? Realmente hoy por hoy no hay ninguna institución o ningún poder que pueda ser un obstáculo para que la reelección se pueda dar. Ninguno. Es decir, nada podría Bueno, detener al presidente Bukele ahorita de reelegirse. nada lo Absolutamente detiene, nada. prácticamente todo está... hay Servido. lo que pasó acá, por ejemplo, un control total del poder. Exactamente, y eso es lo que a veces creo que a la población se le dificulta un tanto dimensionar. Algunos comentarios que hemos observado dicen, bueno, pero es que si se reelige y después no nos agrada, simple y sencillamente lo echamos Luchamos, sí. o simple y sencillamente lo sacamos en las próximas elecciones. Pero es que ahí es donde uno puede verse en el espejo, por ejemplo, nicaragüense. ¿Hay acaso alguna opción ahorita electoral para que el pueblo de Nicaragua pueda remover a Ortega del poder? No, No, no no hay lo hay. ninguna condición. Porque una vez se atornilla en el poder, sacarlos del poder es sumamente difícil, es casi imposible, especialmente cuando, como decíamos hace un momento, están tomadas todas los poderes y a eso hay que sumarle también que otra cuestión bien particular es que se toman todo el aparataje de seguridad, ¿verdad? Esto incluyendo las Fuerzas Armadas y a las policías. Entonces, ¿cómo el ciudadano puede finalmente sacar a alguien que ya no quiere el poder cuando tiene todas las instituciones a sus órdenes para poder preservarlo Ujú. exactamente? Es bien complicado que esa narrativa, quizás un tanto ingenua algunas veces, de que se va a poder sacar del poder, después voy a funcionar. De hecho, hoy por hoy en el debate también se encuentra si realmente las próximas elecciones van a ser libres, van a ser competitivas y van a ser justas. Si un Tribunal Supremo Electoral está al servicio precisamente del oficialismo ahorita, ¿qué nos garantiza de que este tribunal vaya a ser un árbitro imparcial o un árbitro objetivo de cara a las próximas elecciones? Nada también. Entonces queda sobre el debate realmente qué viene o qué deparan las próximas elecciones en ese sentido. Interesante. Voy a ir a la pausa, abogado, y regresamos para seguir dialogando de la situación regional. Quiero tocar un poquito también, que me dé su visión de lo que está pasando en Mm. Nicaragua, lo que puede pasar en Honduras. Ya le voy a plantear algunas interrogantes sobre este tema. Regresamos en breve aquí en Al Banquillo por TSI. En estas fiestas patrias, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 30 de septiembre te trae 1.700.000 empiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 empiras. Más de medio millón de lempiras en pago por terminaciones. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Cómo Sí. el presidente Ortega puede ser, perdón, el segundo mejor evaluado de Latinoamérica, cómo el presidente Ortega puede ser el segundo mejor evaluado de Latinoamérica. Algo no casa aquí, ¿verdad? Entonces, no es que esté en esencia diciendo que todas las encuestas han sido pagadas o que tienen falta de técnica o de rigurosidad, pero sí hay que ver con mayor detalle. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Con nosotros desde El Salvador, el abogado Wilson Sandoval, coordinador de asesoría legal anticorrupción de la Fundación para el Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador. Una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gaviria refleja
que solo 6 de cada 10 salvadoreños apoyarían la intención reeleccionista del presidente Nayib Bukele, mucho menos, porque en porcentajes ya sería bastante menos, a lo que se conocía o se presumía que eran un poco más de 9 de cada 10. Sin embargo, a nivel de encuestas de opinión o de medición de la opinión de los mandatarios latinoamericanos, Bukele sigue bien posicionado por encima de mandatarios reconocidos a nivel latinoamericano. ¿Cómo entender esta situación? Claro, yo creo que también hay que dar el beneficio, cierto crédito a que el presidente Bukele ha sido muy hábil en el tema comunicacional. Y claro, una cosa también es la simpatía y otra cosa es lo que puede hacer el respaldo total a la figura del presidente. Hay que recordar que el presidente Bukele está actuando muy similar a como, por ejemplo, actuó Ortega en su momento. Ortega también tuvo alta popularidad. De hecho, más del 70% de nicaragüenses en sus primeros periodos apoyaban a Ortega. Hoy se va muy a preguntarles, el apoyo es menor al 30%, ¿no? Lo mismo pasó con un Maduro en su momento o un Evo Morales. Es decir, son presidentes que gozan de alta popularidad en una primera instancia. Entonces, tal vez no hay que sorprendernos porque tenga una alta popularidad, porque es parte precisamente de este esquema caudillismo que logra cultivar adeptos. Uno. Y lo otro es que, claro, hay una marca, Nayib Bukele, que parece ser bastante popular, pero si ya uno revisa con detenimiento algunas cuestiones que se desprenden precisamente de esta marca, por ejemplo, uno logra ver de que más del 50% de los salvadoreños están insatisfechos con la Asamblea Legislativa actual, que es de mayoría oficialista Sí. del Partido Nuevas Ideas. Entonces ahí uno encuentra incongruencias, ¿no? Porque por un lado los salvadoreños dicen, sí, apoyamos a Nayib Bukele, pero nos parece que la Asamblea Legislativa sigue haciendo un papel deplorable o corrupto. Es decir, entonces hay una cuestión ahí de marcas, de figuras que necesita un mayor análisis para poder identificarlo. Con respecto a las encuestas de Sid Gallup, por ejemplo, que hemos estado monitoreando, y otras encuestas de algunos recientes organismos que curiosamente han surgido en los últimos meses, dan una alta popularidad al presidente Bukele. Yo ahí quisiera hacer también la invitación algunas veces a tratar de no caer en el juego o en la narrativa de estas encuestas, porque no hay que olvidar también que son encuestas que tienen una gran tradición de haber sido encuestas cuesteadas algunas veces hasta con fondos públicos, ¿no? Y hay una de las últimas encuestas que decía eh, este, que el presidente Ortega también es el segundo mejor evaluado de Nicaragua. Entonces uno se queda, ¿cómo Sí. el presidente Ortega puede ser, perdón, el segundo mejor evaluado de Latinoamérica? ¿Cómo el presidente Ortega puede ser el segundo mejor evaluado de Latinoamérica? Algo no casa aquí, ¿verdad? Entonces, no es que esté en esencia diciendo que todas las encuestas han sido pagadas o que tienen falta de técnica o de rigurosidad, pero sí hay que ver con mayor detalle algunas veces los contextos en que se dan y generalmente también cuáles son las casas encuestadoras que lanzan este tipo de datos. Interesante el elemento que usted me planteó en el bloque anterior y que de hecho lo tenía Ujú, aquí en mi lista de preguntas. Hemos notado, Honduras ha ido desde hace 12 años, de 13 años ya, un poquito más quizás, me ujú, atrevería a decir que ya sobre 17 años, eh, en la misma ruta que tomó Nicaragua en su momento. ujú, El gobierno intervenir en la parte policial militar. ujú, Pareciera que hay una intención política, gubernamental o de los gobiernos que llegan al poder ujú, de sentirse respaldados o protegidos por el poder militar y el poder policial ante ujú, eventuales determinaciones que vayan, como en este caso, en contra de lo que establece la ley. Pasa algo ujú. similar en El Salvador a lo que está pasando, a lo que está pasando hace mucho tiempo en Honduras y hace mucho tiempo en Nicaragua. Sin duda alguna. Lo que pasa es que aun y cuando las Fuerzas Armadas en nuestros países fueron acuarteladas, por ejemplo, en El Salvador, después de los acuerdos de paz, la doctrina de la Fuerza Armada cambia y se convierte en un cuerpo
exclusivamente diseñado para la defensa de la integridad nacional o la soberanía apolítica, no deliberante, por ejemplo, es decir, sin capacidad legal de intervenir en asuntos políticos. Con la presidencia de Nayib Bukele, la Fuerza Armada vuelve a tomar un papel deliberante, un papel donde hay un ministro de Defensa que sale del cuartel junto con sus oficiales y empiezan a emitir opiniones jurídicas, opiniones políticas, opiniones vinculantes. Y en ese sentido me parece que Honduras también lleva o ha tenido un patrón bastante similar y no se diga con Nicaragua. ¿Y por qué pasa esto? Porque las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad siguen siendo un poder fáctico y un poder fáctico que, valga la redundancia, de los que acumulan más poder frente a otras posibles élites, frente a otros, incluso frente a las cortes, frente a las fiscalías. Y claro, si tienen este gran poder que deviene precisamente de las armas, lo primero que buscan estos gobernantes es asegurarse de que las armas vayan a estar en favor de sus intereses políticos. Y es que, claro, cuando vienen las situaciones, como creo que hicieron en su momento en Honduras, yo recuerdo una de las fotografías que dieron vuelta al mundo, donde la soberanía se enfrenta precisamente al poder, lo que hacen estos gobernantes es mandar al ejército, Sí. precisamente para reprimir cualquier manifestación. El gobierno salvadoreño ha sido bastante particular en decir que hasta la fecha la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil nunca han utilizado ni una tan sola lata de gas lacrimógeno contra la ciudadanía hasta este punto. Y es cierto, tal vez no lo han utilizado. Pero claro, por ejemplo, para las últimas protestas que han habido, ¿cuál ha sido el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o rol de las policías? Obstaculizar para que la gente pueda llegar a la capital salvadoreña, por ejemplo. Retenes, detener a autobuses que se dirigen a la protesta. Entonces, ahorita se mantienen en ese margen, tal vez no, de no utilizar la fuerza, pero lo que hemos visto en Nicaragua, por ejemplo, es que hay un punto en que lo utilizan. Y creo que ese es el principal factor que más han venido señalando algunos organismos internacionales como Human Rights Watch, por ejemplo, o Amnistía Internacional, que este rol de las Fuerzas Armadas en algún momento se va a volver en contra precisamente de la propia seguridad de la ciudadanía, porque las políticas van a ser insostenibles. Las políticas económicas, las políticas, hoy por ejemplo en el régimen de excepción, va a llegar un punto en que va a rebalsar. Y cuando rebalse, ¿qué es lo que hace el gobernante? Accionar a las Fuerzas Armadas. Ujú. Por eso es que las necesitan tener de su lado. Y es como repito, es un tema histórico, no siempre los gobernantes han necesitado de las Fuerzas Armadas para poder controlar precisamente o regular, ¿no?, la conducta de la ciudadanía con miras a que ésta no pueda quitarles del poder. Y, Entonces, claro, lo vimos en Honduras, lo vimos en Nicaragua, en Guatemala creo que ha tomado también mayor relevancia, así que es a eso vamos, creo yo. Y vamos, y uno de los perdón. elementos que genera preocupación, y por eso le hacía la Ujú. consulta, porque lo que usted está viendo, por ejemplo, en Nicaragua, cuando ya ve persecución religiosa, abiertamente, ¿verdad? Y Claro. al presidente de Nicaragua hablando abiertamente de la Iglesia Católica como una dictadura, lo Ujú, dijo reciente, ujú, es una dictadura perfecta, dijo. Y ujú, cuestionó la elección del Papa, la elección de los ujú, obispos, la elección de los sacerdotes, entra en la dinámica de cierre de medios de comunicación, ujú, porque son opositores o porque son críticos, ujú, atentar contra la libertad de expresión. Antes se había limitado la participación política de los líderes opositores, incluso hasta llegar al encarcelamiento. A ujú. eso es lo que hay que evitar que llegue el resto de países de la región. Pero pareciera que los políticos no están pensando en esa vía. Exactamente. Yo creo que tanto el Triángulo Norte especialmente, Guatemala, Honduras, El Salvador, apunta a verse reflejados o verse en el espejo como Nicaragua. Y creo que es la ruta que conscientemente los partidos oficialistas en los tres países y sus actuales gobernantes, unos quizás con menos intensidad con otra, apuntan, como decía hace un momento, a atornillarse en el poder y casi que emular o replicar lo que un Ortega ha hecho. Y es triste
porque hay toda una lista de red flags o, no, o banderas de Sí, advertencia que nos están diciendo que vamos hacia esa Nicaragua precisamente. Vaya, veamos el caso de Guatemala. Un Yamatei, que quizás la diferencia es que no goza de alta popularidad como Xiomara o como Bukele en sus respectivos países, pero que se ha tomado la Fiscalía, se ha tomado la Corte Suprema, tiene preso a uno de los directores de uno de los principales medios de medio de independientes de sí. su país. Se tomó el último reducto, que era la Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos guatemalteca. Vamos a El Salvador, ocupamos el Zoom y vemos lo mismo exactamente. Vemos a un Bukele que se tomaba la Corte Suprema de Justicia, se tomaba la Fiscalía, se tomaba la PDDH. Eh, ¿Y dónde vimos eso antes? En Nicaragua también. Lo vimos ahí con Ortega también. Entonces, si usted aplica la misma fórmula, es decir, si mezcla todos estos ingredientes, ¿qué le va a dar como resultado? Lo mismo, es que no puede esperar resultados diferentes si está aplicando la misma receta que ha utilizado las dictaduras en Sudamérica y aquí con Ortega. No podemos esperar un resultado diferente. Y yo creo que Honduras, yo tuve la oportunidad de estar en la toma de posesión de Xiomara y me pareció que había un alto nivel de esperanza de la gente y recuerdo estar a eso de las 4 de la madrugada en Tegucigalpa y miraba las filas de personas avanzando precisamente hacia el estadio para poder ver la toma de posesión. Eh, Sin embargo, me pareciera que hasta cierto punto empieza a emular algunas cuestiones muy similares a lo que hemos visto de Bukele, ¿no? Esa cercanía con las Fuerzas Armadas, esa cercanía también con algunos actores posiblemente corruptos también en Honduras. Vimos, por ejemplo, la amenaza del cierre del Consejo Nacional Anticorrupción, por ejemplo, lo que está haciendo Bukele, aquí también la misma amenaza. Hemos sabido también de radios comunitarias en Honduras que se sienten amenazadas de que se les quiten la frecuencia. La misma situación también aquí en El Salvador. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Yo creo que nada positivo realmente. Vamos, creo yo, camino hacia la instalación también pareciera de dictadura, especialmente en Honduras y en El Salvador, si las cosas no se corrigen a tiempo. Voy a ir a la pausa, pero al regresar seguimos dialogando sobre este tema con el abogado Wilson Sandoval desde San Salvador. Estamos aquí en Al Banquillo. Volvemos. Me atrevería a decir que es un tanto descuido del centroamericano y especialmente creo que del Triángulo Norte y sus ciudadanos, eh, que dejamos a todas anchas a sus gobernantes para que tomen decisiones sin que nosotros busquemos participar. De regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Gracias a usted por su sintonía. Dialogamos desde San Salvador con el abogado y politólogo Wilson Sandoval. Ah, antes de ir a la pausa, me llamó la atención cuando usted toca el caso de Honduras con relación a los últimos hechos polémicos que se han venido generando. La instalación en Honduras de mesas ciudadanas que vendrían a sustituir organismos de sociedad civil. Se habló del Foro Nacional de Convergencia. En su momento el Consejo Nacional Anticorrupción también ha dicho sentirse amenazado por algunos mensajes que podrían ir orientados a intervenirlo también. ¿Qué pasa cuando un gobierno ya interviene en la sociedad civil, en las organizaciones que le representan? Yo soy de los que creo que tal vez el problema no es tanto de instituciones, sino de personas. Pero ¿qué pasa cuando ya entra el poder político a intervenir instituciones que deben ser auditoras del poder político? Yo creo que la primera cuestión que esto refleja es que hay una incomodidad. Si se quiere intervenir aquellos que hacen auditoría, que critican, que señalan actos de corrupción o que algunas veces señalan cómo mejorar ciertas políticas públicas y la respuesta del Estado es, mira, te voy a cerrar o te voy a multar o vamos a ver cómo hacemos para suprimir tu personalidad jurídica, por ejemplo, y no volverte a registrar. Ya eso constituye precisamente una señal de que como estoy incómodo como Estado, como gobernante, necesito eliminar a Sí. cualquier que esté disintiendo conmigo. Y eso es característico nuevamente de gobernantes y estados antidemocráticos.
¿Por qué? Porque la crítica, la libertad de expresión son precisamente señales de un Estado pluralista donde caben otras ideas, caben ideas incluso de la crítica. Eh, entonces, me parece que es una señal bastante alarmante y preocupante que de verdad espero que no escale a más la preocupación, por ejemplo, del CNA. Eh, pero sí creo que debería poner incluso en alerta, ¿no? A los ciudadanos hondureños y ciudadanas con respecto a qué esperar entonces de un Estado que se incomoda y que rechaza la crítica, porque quiere decir entonces de que algo también anda mal, ¿no? Es decir, si yo me incomodo porque alguien me critica en cuanto a mi gestión, en cuanto a cómo utilizo los recursos públicos, en cuanto a exigirme transparencia, eh, es que algo está mal entonces en lo que estoy haciendo. De lo contrario, si yo no estuviese incómodo por eso y yo me presto precisamente a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para que mejoren precisamente mis procesos de auditoría, por ejemplo, en los gastos públicos, ahí es otra cosa, porque estoy dispuesto entonces a trabajar en un marco democrático. Ujú. Pero en cualquier sociedad donde se anulen voces, donde se supriman voces y donde se amenace, como repito, son banderas rojas, son banderas que deben de preocuparnos de que vamos entonces en el camino equivocado. Cuando usted estuvo aquí en Tegucigalpa, me contaba la visita que hizo para la toma de posesión. Por supuesto, el ambiente entre la gente era de un cambio necesario. Era un cambio Sí. necesario, venía de 12 años de gobierno del Partido Nacional, que es más de derecha, a 8 años de un gobierno que se religió en la misma medida que lo hemos hablado, ¿verdad? Sustituyendo una corte constitucional y sobre la constitución de la República. Entonces parece que la sociedad entra en esa dinámica de si no me gusta, lo cambio, pero no tiene mayor participación activa en sus decisiones. Es decir, parece que la gente que mientras no se metan con la gente, mientras no se metan con ellos es mejor, o no me involucro para no verme perjudicado, y eso pasa también en algunos actores políticos que se acomodan a ciertas decisiones con tal de mantener su estatus, y eso pasa a nivel regional. Sí, yo creo que me atrevería a decir que es un tanto descuido del centroamericano y especialmente creo que del Triángulo Norte y sus ciudadanos, eh, que dejamos a todas anchas a sus gobernantes para que tomen decisiones sin que nosotros busquemos participar. Hay una interesante frase que mencionaba Rousseau hace algunos siglos, ¿no? Que decía acerca del pueblo inglés, que el pueblo inglés una vez votaba, ¿no? Por el parlamento, después dejaba de ser libre, se convertía en esclavo. ¿Por qué? Porque pasada la elección no había mayor participación de la ciudadanía y se limitaba únicamente a depositar, ¿no? El voto. Y eso pasa mucho en Centroamérica. Nos dedicamos precisamente a participar en la elección y se acabó. No hay mayor participación después. El problema es que a la larga eso trae medidas negativas también para el ciudadano. ¿Por qué? Porque empezamos a notar como ciudadanía de que las políticas públicas tal vez no están solventando todos nuestros problemas. No solventan nuestro problema de seguridad, nuestro problema de salud, nuestro problema de acceso a la salud. Y cuando buscamos participar, se vuelve entonces un esquema incómodo donde también el Estado lo que menos quiere es que exista una participación, porque claro, como usted lo mencionaba, ha habido también una costumbre de nuestros estados donde son estados o regímenes bastante rígidos, donde la participación generalmente ha sido o se ha buscado aplastar, ¿no? Entonces, yo creo que al menos Guatemala y Honduras tienen ciertos espacios aún en este momento que deben de ser aprovechados para la participación. Y la participación en el sentido de garantizar de que exista un rol preponderante, protagonista también de los ciudadanos en cuanto a las políticas públicas que se van desarrollando especialmente desde los órganos ejecutivos. Porque de lo contrario, si no se busca participar, lamentablemente va a llegar un punto en donde las limitantes van a ser tan grandes que nuestras voces, nuestras posibilidades de poder incidir en los problemas que llevamos como sociedad va a ser muy difícil, va a ser remoto poder hacerlo. Entonces me parece, y perdón si soy demasiado positivo, me parece que tal vez en Honduras, en Guatemala, creo que hay ciertas posibilidades todavía, quizás menos en Guatemala,
pero en Honduras creo que hay cierto pluralismo aún todavía que lo pudiera permitir. Ya si lo ve en el caso salvadoreño, ese pluralismo es, eh, ¿qué? Es nulo prácticamente. ¿A dónde incide usted? Por ejemplo, si en un Congreso ya no hay negociación, en el Congreso no hay nada que negociar. En el Hay un Congreso partido solo oficialista que apruébese y se aprueba. exactamente, lo que pasó con la ley Bitcoin. Sí. La ley Bitcoin se aprobó en lo que dura un partido de fútbol, mientras la selección salvadoreña jugaba con una selección caribeña. Duró menos de 20 minutos de esa aprobación. ¿Hubo participación? No, no hubo ninguna participación. ¿Por qué? Porque la asamblea no es pluralista. Entonces, me parece que mientras Honduras tenga alguna posibilidad de que en su Congreso haya negociaciones, donde hay ciertos todavía contrapesos en la Corte Suprema de Justicia hondureña, hay que aprovechar esos espacios precisamente para limitar de que el poder se siga incrustando. Y con esto cierro, perdón, hace poco estaba reunido con algunos colegas periodistas hondureños precisamente y conversábamos con ellos de cuál era la posibilidad de que Honduras también avanzara en la misma ruta del gobierno salvadoreño. Y estos periodistas nos decían que miraban quizás hasta cierto punto difícil de que pasar lo mismo que ha pasado en El Salvador y lo mismo me han dicho algunos también periodistas suramericanos, ¿no? Especialmente colombianos, y nosotros les advertíamos, miren, de que ahorita el panorama les pinte de que va a haber un respeto por la Constitución y un respeto por las reglas legales, eso al final del día es mentira. Si no se logran obtener algunos candados que limiten al Ujú. poder, déjenme decirles que van a asumir la misma ruta de nosotros o los nicaragüenses. Va a llegar un punto en donde se van a cerrar todos los espacios y ahí va a volver a repetirse este ciclo centroamericano, ¿no? De dictaduras, democracias a medias. Entonces creo que hay que evitar llegar a eso. Es Sí, importante evitar llegar a eso. de acuerdo, porque aquí el mensaje del político que llega es voy a respetar la Constitución. Y aquí se les ha Mm, preguntado, si yo recuerdo una entrevista, por ejemplo, de hace creo que 10 años mm, de Nayib Bukele y él hablaba que la reelección no era permitida. exactamente. Y creo que esa entrevista le ha dado vuelta a la región Sí, y luego la ponían en comparación con el discurso que dio en el 15 de septiembre. Y exactamente. igual pasó aquí cuando la reelección de Hernández, él dijo que no Mm, iba por un segundo periodo, que iba a gobernar 4 años, mm, se iba para su casa, al final se quedó 8. Y ese es el mensaje que mm, lanzan nuestros políticos. Bueno, Nicaragua, ni hablar, ¿verdad? Nicaragua es bien mm, complicado y ya se sabe que no se puede competir. Y entonces mm. mi pregunta, ya no es cuestión de ideologías en realidad, ya no es cuestión de ideologías, sino que es amor enfermizo por el poder, ¿cree usted? Sí, yo creo que supera al concepto de ideologías, ¿no? No porque no tengan ciertos principios guías de actuación, es que realmente el principio guía de actuación de estos políticos es acaparar el mayor poder posible y permanecer en el tiempo la mayor posibilidad, ¿no? En la silla del poder. Entonces, eso pareciera que son los principios guías y el problema es que a la base de esos principios guías parece que la lógica que sustenta es que para llegar a eso es válido la utilización de cualquier medio. Y lo que usted bien mencionaba, incluso la utilización, por ejemplo, de cambiar mi discurso. Si cambiar mi discurso ahora me va a llevar a mantenerme en el poder, lo voy a hacer entonces, aunque me contradiga con lo que dije hace 10 años. Y no solo el presidente Bukele, también el vicepresidente Ulloa en su momento mantuvo, no firmó un discurso de que la reelección era ilegal. Y otros funcionarios también muy cercanos a la actual administración han mantenido de que la reelección era ilegal. 10 años después, 5 años después, ahora me dicen que es legal. Y juegan con estos términos gramaticales de que el periodo inmediato anterior. No, al final solo hay que ver una cosa, han cambiado su discurso Sí. y lo han cambiado en virtud de mantenerse en el poder. Y creo que es bastante característico esto también de los políticos latinoamericanos, ¿no? De que una vez llegan al poder, eh, quieren mantenerse a toda costa, pero aquí me parece que hay un elemento interesante. ¿Por qué? ¿Por qué gustan de mantenerse en el poder? Por ejemplo, en el caso de los gobernantes centroamericanos, me parece que el principal factor es que si bajan de el peldaño arriba, donde se encuentran actualmente, quedan expuestos. Y si quedan expuestos, van a ser examinados por la opinión pública, por la prensa, por la justicia,
y precisamente les van a lograr encontrar los actos de corrupción que son evidentes, pero que no terminan de confirmarse jurídicamente hablando, porque como las fiscalías están tomadas y las cortes están tomadas, de lo contrario, ¿por qué razón un político no se bajaría del poder para seguir el procedimiento legal, esperar 5 años para ver si nuevamente es reelegido o no? Pero no, lo que buscan es modificar. Y yo me atrevo a decir, precisamente porque quieren evitar exponerse. Si no fuese otro, en el caso salvadoreño, ¿qué político apuesta por un país quebrado? Pues somos un país quebrado. Somos un país que tenemos que pagar más o menos $1.000 millones a finales de diciembre y enero del otro año. ¿Qué político le interesa llevar la vida de un país quebrado? Eh, a menos que sea un político, como repito, tenga el miedo de exponerse a la auditoría, ¿no? Y precisamente de enfrentar la justicia. Ujú. Y no podrá dejarme mentir, la mayoría de nuestros gobernantes en Guatemala, Honduras y El Salvador, sus funcionarios han sido salpicados por actos de corrupción señalados en la lista de Engels, Sí. sancionados por los FAC en el programa de la Gola Magnitsky también por actos de violación de derechos humanos y corrupción. Lo de Juan Orlando, se baja del poder, no sale del poder y finalmente queda expuesto precisamente frente a la justicia, ya sea nacional o internacional. A eso va también, creo, Yamatei y la administración Bukele, a enfrentar a la justicia si bajan del poder. Interesante el análisis que nos hace y es una radiografía en realidad lo que está pasando en la región. Voy a la última pausa y regresamos al banquillo con el abogado Wilson Sandoval desde San Salvador. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Miremos el caso salvadoreño. 4 expresidentes al hilo acusados de corrupción. Flores, Saca, Funes y Serén. 2 de estos últimos en el exilio. ¿Fue un disuasivo que el Código Penal ofreciera 20 años de cárcel? No, no lo fue. Entonces pareciera que una forma de empezar a tratar de superar estos esquemas de corrupción es que necesitamos transformaciones profundas en lo cultural. De regreso al banquillo por TSI, dialogamos con el abogado y politólogo Wilson Sandoval, coordinador de asesoría legal y anticorrupción de la Fundación para el Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional El Salvador. ¿Por qué es tan difícil luchar contra la corrupción en nuestros países? Los funcionarios del Triángulo Norte, salpicados permanentemente por escándalos de corrupción. La administración pública actuales o anteriores salpicados de escándalos de corrupción que no trascienden más allá de los medios de comunicación, es decir, que no se terminan de judicializar en los tribunales ni en los entes auditores. ¿Por qué es tan difícil o por qué tan arraigada la corrupción en el Triángulo Norte? Claro, yo creo que la respuesta merece dos explicaciones. Una me parece jurídica y otra desde la perspectiva un tanto ética. En cuanto a la jurídica, no podemos omitir mencionar de que nuestras instituciones son débiles y han sido históricamente débiles. Somos excolonias no españolas y el resabio que quedó de la estructura, ¿no?, que se dejó montada en cuanto a temas de justicia fue débil desde el primer día en que se crearon. Y lo mismo para Guate, Honduras y El Salvador. Eh, y en ese sentido, pues ha sido bien difícil que las instituciones puedan combatir la corrupción. Falta de presupuestos, faltas también de motivaciones políticas adecuadas, una falta también de políticas públicas que de verdad traten de erradicar el problema de la corrupción de raíz. Y aquí es donde complemento esta cuestión con la parte ética cultural. Yo me atrevería a decir que la corrupción es un aspecto que es parte del ADN hasta cierto punto de nosotros los centroamericanos y especialmente en el Triángulo Norte. Veamos algunos ejemplos sencillos. A muchos de nosotros no nos gusta hacer la fila.
en el supermercado, nos gusta sentarnos a la fila. Y es esta cultura del más vivo, ¿no? Mientras más rápido pueda tener éxito y pasarme las reglas para hacerlo, pareciera que lo voy a hacer. De acuerdo. Entonces, y por cultura aquí podemos entender un conjunto de depósito de valores, ¿no? De antivalores. Y en eso pareciera que somos bastante expertos en inclinarnos más por los antivalores. La irresponsabilidad, que su valor sería responsabilidad, ¿no? Entonces, otro valor puede ser la infidelidad frente a la cosa pública, es decir, pareciera que si siendo infieles a los intereses del colectivo, yo me voy a lucrar, pues pareciera que lo voy a hacer. Entonces, aquí hay una cuestión que si no logramos combatir esta cultura de abrazar la corrupción, va a ser bien difícil de erradicarla. Y lamentablemente, eh, la abrazamos en diferentes estratos, ¿no? En lo comercial, en lo político y en un punto incluso que como es tan cultural, que la toleramos, la aceptamos. Y vuelvo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en la autopista, si yo puedo hacer un carril en la calzada, un tercer carril, ¿no? Para llegar más rápido a mi destino, aunque viole la ley, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así voy a llegar más rápido a mi destino. Entonces la gente pareciera de que aplaude hasta cierto punto esta cultura del más vivo. Y llega un punto en donde, aunque usted haga más gruesos los códigos penales, aunque le ponga 50, 100 años de Sí. cárcel o penal por hacer corrupción, ya no es un disuasivo. Miremos el caso salvadoreño. Cuatro expresidentes al hilo acusados de corrupción. Flores, Saca, Funes y Serén, dos de estos últimos en el exilio. ¿Fue un disuasivo que el Código Penal ofreciera 20 años de cárcel? No, no lo fue. Entonces pareciera que una forma de empezar a tratar de superar estos esquemas de corrupción es que necesitamos transformaciones profundas en lo cultural y esto implica entonces a poder tomar decisiones en políticas públicas que den prioridad a que cambiemos estos valores de la cultura de más vivo a tratar entonces de inculcar valores donde hay un respeto, por ejemplo, una responsabilidad, por ejemplo, en la administración de los fondos públicos, Ujú. una fidelidad hacia el colectivo, de que primero va el colectivo antes que me beneficio como político. Pero claro, estos son esquemas que no se cambian a la noche a la mañana, pero es necesario que se puedan apostar a ellos. Y creo que parte de eso es el trabajo que en su momento intentó hacer la CICIG en Guatemala, Sí. la MECICIG en Honduras, el corto paso que tuvo la CICIG en El Salvador, de alguna u otra forma de tratar de instaurar valores que permitieran apreciar la ciudadanía de que la corrupción debía ser castigada y debía ser perseguida independientemente de donde fuese. Pero pues usted ya conoce el caso en Honduras, ¿no? El caso en Guatemala, en CICIG, estos tipos de esfuerzos que trataron de imponer otros valores fueron arrancadas de raíz, ¿no? Lo mismo en el caso de las CICIG en El Salvador. Es cuestión de respeto a la ley, más que de leyes, es cuestión de respeto. Tengo 3 minutos, pero me gustaría consultarle. ¿Cree que resulte una Sisi en Honduras? Desafortunadamente, en el país tenemos que apelar a la justicia internacional Ujú. porque los órganos aquí no cumplen con su función. La gente 100% volcada por una Sisi que tenga dientes, que sea fortalecida. ¿Cree que funcione en el país una Sisi partiendo de las experiencias que usted conoce? Ya tuvimos aquí con Masi, ya tuvo Ujú. Guatemala con Sisi. Yo creo que puede funcionar en la medida que no siga nuestro mismo camino. Es decir, que es no es seguir nuestro mismo camino. Primero debe ser una comisión totalmente independiente. ¿Y qué fue lo que pasó en El Salvador? La comisión recibía fondos del Estado salvadoreño. Así. ¿Cómo usted puede esperar independencia si la misma comisión se financia de lo que el Estado le puede dar? El modelo a seguir me parece que es el modelo de la CICIC en Ujú. Guatemala, un modelo donde se aplique la dirección de Naciones Unidas, pero claro, para que no termine con una CICIC, deben de generarse esquemas jurídicos, políticos, acuerdos políticos donde se pueda blindar precisamente lo que pueda ser una CICI en Honduras. Si esa comisión no nace con un blindaje, con un financiamiento totalmente independiente, y me parece que bajo el esquema de lo que puede ser la Dirección de Naciones Unidas,
me parece que puede ir en el camino equivocado y puede terminar de ser un esfuerzo como las ICIES. El principal error que me parece también que puede cometer la CICI en Honduras es ser o estar plegada a la OEA, porque ya la OEA pues ha demostrado incluso de que lo que menos hizo fue ser un actor independiente en el caso salvadoreño. Entonces, creo que, y perdón que me extienda para cerrar, la CICI en Honduras puede tener futuro si no sigue los mismos errores que se cometieron en la CICIC y en la CICIES en El Salvador. Y eso es independencia financiera, independencia plenamente funcionar a nivel judicial y que no se le relee un papel, pues lo que me temo yo, y yo recuerdo que en la toma de posesión de Xiomara nos reuníamos con algunos diplomáticos ahí en Tegucigalpa y parte de lo que nos preguntaban los diplomáticos era cómo no repetir los errores de las CICIES. Y les decíamos, ¿no? El principal error que no deben de cometer es dejar sola a la CICI como pasó a las CICIES en El Salvador. Al final, ningún esfuerzo diplomático que terminó acompañando las CICIES. ¿Por qué? Porque se sabía que era un actor que pareciera estar plegado más a los intereses, otra vez, políticos del Estado salvadoreño que a los intereses de poder luchar contra la corrupción verdaderamente. Abogado, agradezco que haya aceptado la invitación. Ha sido amplio el diálogo, muy ilustrativo y sobre todo muy analítico, que es lo que buscamos en este espacio. Así que le dejo para que se despida del público de Honduras. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a sus órdenes y nada, el ánimo del pueblo hondureño para que pueda alcanzar muchos más espacios de participación y pueda estar velando, ¿no? Porque no se repitan los caminos de El Salvador, Nicaragua. Muchas Gracias, gracias. gracias, abogado Wilson Sandoval, coordinador de asesoría legal anticorrupción de la Fundación de Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, hoy en Albanquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.